Lo más grave de los sobornos de Odebrecht no es lo que le pagaron a Lozoya, sino que parte de este dinero llegó a la campaña de Enrique Peña Nieto. Este es El Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Continúa la telenovela en el caso Odebrecht, esta petrolera que en todo el mundo pagó sobornos a presidentes y altos funcionarios de gobiernos para llevarse multimillonarios contratos de producción y exploración en varios países. México obviamente no fue la excepción. Y gracias a testimonios que se han venido filtrando desde Brasil, ahora sabemos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, le pagaron $10 millones de propinas, o más bien dicho sobornos, que recibió no solo cuando era director de la paraestatal, sino más aún cuando era colaborador del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Y es en este ángulo en donde las cosas se ponen verdaderamente espinosas, porque si se confirma que Lozoya recibió recursos de la petrolera cuando Enrique Peña Nieto era candidato, entonces podemos configurar un delito que ya no solo le pega a Lozoya, sino al propio Enrique Peña Nieto. Sobre este tema publicó una columna el día de hoy Salvador García Soto, y la voy a leer porque realmente da muchos detalles sobre el tema de Odebrecht y en particular sobre los recursos que cayeron en la campaña de Peña Nieto cuando era candidato PRIista en el 2012. La columna se titula Odebrecht pagó campaña de Enrique Peña Nieto. El caso Odebrecht en México dio un giro ayer al publicarse las declaraciones de 3 altos ejecutivos de la empresa brasileña que mencionan directamente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como el hombre a quien le entregaron los sobornos por $10 millones para la obtención de obras y contratos millonarios de la petrolera mexicana. Pero lo más grave de lo que señalan esos 3 directivos, Luis Alberto de Meneses, Luis Mameri e Hilberto da Silva, en sus declaraciones juramentadas ante la justicia brasileña, es que el primer soborno que entregaron a Lozoya fue por $4 millones y se lo dieron a principios de 2012 cuando era Enrique Peña Nieto candidato. Cuando Lozoya era coordinador internacional de la campaña del entonces candidato Peña Nieto, a quien los brasileños se refieren como puntero en las encuestas. Y aquí surgen 2 preguntas que complican aún más la enredada e impune trama de corrupción de Odebrecht en nuestro país. La primera, si el dinero que la petrolera brasileña entregó fue solo pago de sobornos a un individuo, o si ese dinero fue para financiar la campaña presidencial de quien hoy gobierna en el país, lo que aumentaría la gravedad de ese escándalo de corrupción. En un paréntesis, recordando, Odebrecht ha también sido señalada que financió campañas electorales en todo el mundo, por lo cual este señalamiento no sería el único caso. Y la segunda pregunta sin respuesta lógica es por qué en los otros países de Latinoamérica, donde se comprobaron los pagos ilegales de Marcelo de Odebrecht, que es el dueño, y su compañía, ya hay personajes enjuiciados y presos, por ejemplo en Perú por un soborno de $3 millones al expresidente Alejandro Toledo, mientras aquí en México por 4 y hasta $10 millones no hay un solo político o funcionario encarcelado. ¿Acaso en México alguien de los involucrados está bloqueando la justicia y el castigo a los responsables? La respuesta es obviamente que sí. Sigo con la columna. La investigación de los periodistas Ignacio Rodríguez Reina, no soy yo, y Alejandra Chanik, que obtuvo las declaraciones oficiales que señalan a Lozoya como el conducto para entregar dinero ilegal primero a la campaña del candidato presidencial del PRI, los $4 millones, y más tarde al gobierno del presidente Peña Nieto vía su director de Pemex, los $6 millones, haciendo $10 millones en total, es la confirmación de que aquí ha habido un bloqueo y obstrucción de las investigaciones y de la justicia en este caso. Incluso la PGR hace algunos meses dio un carpetazo al asunto, reservándose hasta por 5 años la información de las investigaciones judiciales de este tema. Las mismas declaraciones que obtuvieron los 2 periodistas las debe conocer desde hace meses la PGR. ¿Por qué entonces no han iniciado ninguna investigación o proceso judicial contra Lozoya y ni siquiera lo han llamado a declarar sobre el caso, según afirma su abogado Javier Coello Trejo,
¿Quién protege al exdirector de Pemex o quién se benefició de al menos $4 millones en la campaña presidencial de 2012? Creo que la respuesta es obvia. Sigo con la columna. Aquí publicamos hace 2 meses, el 10 de junio, la versión que daban cercanos al exdirector de Pemex, quienes los describían desesperado y afirmando que él no recibió directamente esos recursos que hoy se sabe eran entregados por los directivos de Odebrecht y depositados en cuentas offshore de paraísos fiscales. Ellos saben bien, el gobierno federal, a dónde y a quién se entregó el dinero que mandaron de Odebrecht. Saben que yo no recibí un centavo, decía en ese tiempo Emilio Lozoya, según testimonios de 2 personas que le escucharon hablar descompuestos sobre ese tema. O sea, en otras palabras, Lozoya fue una especie de prestanombres para los sobornos y finalmente el dinero, o sea, los $10 millones, no se los quedó él, se los quedó otra persona. Hoy, cuando Lozoya se encuentra escondido e inaccesible, aunque bueno, ayer sacó una declaración, o más bien dicho una aclaración, mandaron una carta sobre este tema, sus abogados insisten en esa versión. Si a Emilio Lozoya lo acreditan que él recibió el dinero, está dispuesto a ir a la cárcel si es necesario, pero no recibió. Ahora, qué fácil es depositar en una cuenta y luego, ¿por qué no le dan seguimiento a esa cuenta? Es interesante eso, que le den seguimiento. Alguien sacó el dinero. ¿Quién lo sacó? No quiero hablar de más. Yo lo único que les digo es que mi cliente y mi amigo no recibió un solo peso. Él me lo ha dicho, me lo ha jurado y me lo ha aprobado, afirma Javier Coello, el abogado, en una entrevista a Rodríguez Reina y Sánic. O sea, en otras palabras, el abogado de Lozoya, ya en declaraciones oficiales, de una u otra manera acepta que sí hubo depósitos de Odebrecht a estas cuentas offshore, pero alguien, y que no fue Lozoya, sacó este dinero. Así que la trama se empieza a complicar aún más. Continúo para finalizar la columna. El mismo Meneses, uno de los que precisamente han revelado esa información, en sus declaraciones ante los tribunales brasileños, donde narra cómo acordó los pagos con Lozoya y las fechas y montos de varias transferencias hechas a las cuentas que éste le proporcionó en las Islas Vírgenes a nombre de Latin American Asia Capital Holding y Sequepan S.A., afirma que no le consta cuál fue el último destino de este dinero. No tengo conocimiento del destino final de los recursos pagados a Emilio Lozoya, dijo el exdirectivo en México de Odebrecht. En aquellos comentarios de Lozoya Austin a sus amigos, donde el exdirector de Pemex decía no haber recibido ningún centavo del dinero de Odebrecht, daba un nombre de quien según él había recibido al final esos recursos: Nubia Mayorga, secretaria de Finanzas del CEN del PRI en 2012 durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. O sea que al final estos dineros de Odebrecht no se los quedó Lozoya, sino cayeron directamente a las cuentas del PRI, o en otras palabras sirvieron para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. ¿Hasta dónde llegaron entonces los sobornos de Odebrecht en México y quiénes se beneficiaron de esos millones de dólares ilegales? Lo sabremos algún día, concluye Salvador García Soto. Y bueno, al final es un tema que en este ángulo es sumamente grave, porque, repetimos, el abogado de Emilio Lozoya de una u otra manera acepta que recibió estos recursos, pero también dice que no se lo quedó Lozoya, sino que al final los investigadores deben seguir la pista del dinero para encontrar el destinatario final. Y bueno, ya lo revela García Soto, fue el CEN del PRI. ¿Qué dirá de esto Enrique Ochoa Reza? Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si les gustó este video, suscríbanse y denle like para que más personas lo vean. Si quieren donar a este canal, les dejo aquí abajo la cuenta del saldazo del Oxxo y en la descripción del video les dejo un enlace para que lo hagan a través de PayPal. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.